¿Cuándo surgió la generación Baby Boom? ¿Cuáles son sus características? Conoce más en Inteligencia Creativa, la generación Baby Boomer. Bienvenidas y bienvenidos a Inteligencia Creativa. Les habla César Alejandro Ferrer. Y en el episodio de hoy conoceremos acerca de 4 generaciones. La generación Baby Boom, la generación X, la generación Y, también denominada generación Millennial, que es a la que pertenezco yo, y la generación Centennial. 4 generaciones, con diferentes características y algunas similitudes. Pero antes vamos a entrar en un poco de historia, o voy a tratar de acercarme un poco al contexto histórico, y es ¿por qué se habla de 4 generaciones y el mundo tiene solamente 4 generaciones? No, hay muchas generaciones a lo largo de la historia, desde tiempos de las cavernas, tiempos medievales, tiempos de la Revolución Industrial, tiempos de la Ilustración, del Renacimiento, de la Revolución Rusa. Pero es en el año de 1946, finalizada la Segunda Guerra Mundial, que el mundo empieza a experimentar un cambio radical. Se rompen dogmas, paradigmas, y empieza a tenerse una visión más global, democrática y participativa de los seres humanos. La educación va en auge, la alfabetización global es diferente, la irrupción de la televisión y la radio como medios masivos de comunicación y de influencia cambia radicalmente la manera de pensar. Los estilos musicales que empiezan a verse, que desarrollaron, cambian la ruptura de lo que se escuchaba durante muchos años y décadas. El tipo de vestimenta, todo esto influye en un nuevo modelo que no se había visto por siglos, es más, por milenios en el mundo. Es un mundo nuevo, con diferentes paradigmas, y es ahí donde sale la primera generación, llamada la generación Baby Boom, también conocida como Baby Boomer, que está entre los años de 1946 y 1964, donde se desenvuelven estos jóvenes. ¿Qué es y en qué contexto surgió la generación de los Baby Boomers? Su designación viene de la expresión Baby Boom, que hace referencia a una época con incremento de la tasa de natalidad. Este repunte inusual se experimentó en diversos países anglosajones, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, pero paradójicamente en todos los continentes, con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Habían muchas expectativas de vida, mucho desarrollo y había cambiado la ciencia. Crecieron con la televisión, medio que les permitió modificar sus hábitos de entretenimiento y su manera de informarse. Además, vivieron la lucha por los valores sociales. Asimismo, fueron testigos de la incorporación por primera vez en la historia al mundo laboral de las mujeres. Estamos hablando de personas que en la actualidad tienen entre 56 y 75 años. Se caracterizan por ser comprometidos, autosuficientes y competitivos. Esta generación inauguró y conoció el rock de primera mano, los cambios musicales que cambiaron también la música en un antes y un después del rock. Los baby boomers nacieron en un contexto donde la tecnología era ajena a ellos. No tenían un contacto directo con la tecnología, a pesar de que actualmente pueden utilizar celulares, computadoras, aplicaciones, entre otros. La pandemia del COVID-19, estamos en el año 2021, pero esta pandemia que durante 2 años nos ha afectado, los obligó a familiarizarse mucho más con los medios digitales para poder abordar el aislamiento del confinamiento global. Algunos han podido adaptarse porque o lograban entender los medios que tenían para informarse, comprar, socializar, o quedaban fuera del sistema, así de simple. Otro grupo no lo ha logrado, pero está en esa adaptación, aunque va en aumento el nivel del uso de los medios de comunicación virtual, tanto por las condiciones de accesibilidad y los bajos costos. Los abuelos, los padres que están en distintas partes del mundo han podido desarrollarse y adaptarse con estas tecnologías y se siguen adaptando a pesar de la edad. Una felicitación para todos los baby boomers, donde están nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos. Las características de esta generación es que es un grupo que vivió la Guerra Fría, cuando
finaliza la Segunda Guerra Mundial, nacen dos ejes, el Oriente y el Occidente, liderados la Unión Soviética por los rusos y el resto del mundo liderado por los norteamericanos, la nueva potencia del siglo XX finalizada la Segunda Guerra Mundial. Fueron los impulsores del cambio social, dejando atrás actitudes conservadoras que dominaron el mundo. En el ámbito laboral, los baby boomers demuestran fidelidad a las empresas. De hecho, es frecuente que la mayoría haya permanecido durante 2 o 3 décadas en la misma compañía. Estas características no son propias exclusivamente de los baby boomers anglosajones, sino del mundo entero. La generación baby boomer vino a cambiar radicalmente el mundo establecido hasta 1945. Tuvieron una visión diferente del mundo, de la vestimenta, de la ropa, de la educación y formación, y tenían ese rasgo conservador, nuestros abuelos, nuestros padres, de permanecer en empresas y ser fieles a la empresa sin importar la vocación que tuvieran u otras cosas. Es una generación que hizo ruido en un siglo XX convulsionado, finalizada la Segunda Guerra Mundial, y permitió un desarrollo más creativo y diferente que no había pasado en el mundo nunca. Es decir, gracias a la generación baby boomer, sobre todo a los que me escuchan, hay muchos baby boomers que me escuchan, según las estadísticas de mi podcast, por dejar huellas de creatividad, de desarrollo, de formación en el mundo. Sí permanecían con ciertas tendencias conservadoras, pero fue una generación que rompió los paradigmas. Felicidades por eso, baby boomer. Ahora vamos a escuchar y conocer qué otras generaciones existieron o existen en la actualidad. La generación X, o también conocida como generación MTV, ha vivenciado una gran cantidad de cambios sociales, políticos y tecnológicos. Conoce más de esta generación en Inteligencia Creativa. Y sí, ahora le toca el turno a la generación X. Toda generación, desde 1946 hasta la actualidad, lleva una letra y está denominada un nombre por algún motivo. El término generación X se refiere a los nacidos entre el año de 1965 y 1980. Este término lo empleó por primera vez un fotógrafo y periodista llamado Robert Capa, tras la publicación de su novela Generación X, que salió al principio de los años de 1990, que relataba cómo era el estilo de vida de estos jóvenes al principio de los 80. También lo vemos en grandes películas de finales de los 70, principios de los 80, el desarrollo tecnológico que había para la época. La generación X ha vivenciado una gran cantidad de cambios sociales, políticos y tecnológicos. Cambios muy importantes que marcaron la historia de la humanidad, como la creación de los equipos tecnológicos, de ordenadores, el uso del internet, la transición de los cassettes y videocassettes al formato CD y posteriormente al MP3, MP4, iPod, entre otros. Es decir, esta generación ha visto todos los cambios en la era tecnológica. Esta generación también vivió esa transición de la televisión en blanco y negro a la televisión a color y creció bajo la influencia de los medios audiovisuales, por lo que son más consumidores e incluso, escúchese bien, incluso desarrollaron un pensamiento más crítico y escéptico que las generaciones anteriores. La generación X fue la primera en tener teléfonos móviles, usar los chats y la mensajería de texto, que posteriormente incluyó el envío y recepción de mensajes. Esta es una generación que se caracteriza por vidas activas, en general equilibradas y positivas, que dedican gran parte de su tiempo libre a la cultura, al ocio, al aire libre, a los ejercicios, entre otras actividades. Cultivan mucho su mente y también la parte espiritual. Algunos estudios de psicólogos y universidades como la Universidad de Oxford, de Michigan, de Stanford, hablan que son personas que rondan la edad entre los 40 y 55 años de edad, que transitan por una etapa de la vida que les caracteriza por ser unas personas lógicas y muy buenas resolviendo diversos problemas. Es decir, esta generación se muestra activa y comprometida con sus respectivos contextos
y se han adaptado con mucha facilidad considerable a las nuevas tendencias tecnológicas y el uso de las redes sociales o de los distintos tipos de dispositivos smartphone. Su proceso de aprendizaje, el uso de las diferentes herramientas tecnológicas ha sido relativamente rápido porque han comprendido las ventajas que aporta el desarrollo tecnológico a sus diferentes actividades y calidad de vida. Dentro de esta generación hay grandes emprendedores, grandes empresarios que cambiaron el mundo con su creatividad y un poco de visión más arriesgada, más crítica, donde rompieron más paradigmas que su generación anterior, la de sus padres o las de sus familiares, que fue la generación baby boomer. Algunas de sus características radican en que son, por lo general, descendientes de familias conservadoras. Es una generación que creció junto con el desarrollo de los avances tecnológicos. Realizan innumerables actividades culturales al aire libre y les gusta mucho compartir en familia y con sus buenos amigos. Muchos son individualistas, solteros, deciden tener o no tener hijos y tampoco se acostumbran a publicar muchas cosas en las redes sociales, mas sí se benefician y utilizan estas. Fueron testigos del final de la Guerra Fría, de la caída del muro de Berlín y del desarrollo globalizador de un mundo empezando los años 90. Las mujeres en esta generación optan por diversos cargos laborales y son independientes, y se habló y se desarrolló más el proceso de inclusión de la mujer, de los hombres y de los distintos géneros. Muchos han sido emprendedores y han sido exitosos en muchas empresas. Es una generación que ha marcado el rumbo, que ha desarrollado lo visual, lo tecnológico y que tuvieron un matiz de creatividad en la música, en las empresas, en el marketing y en todo lo que posteriormente desarrolló y explotó la generación Y. Gracias, generación X, por todo lo que nos dejaste y sigues aportando porque son personas muy activas en la actualidad en todas partes del mundo. Recordemos que son personas que están entre los 40 y 55 años de edad. Muy activos, muy emprendedores y muy cultos, muy conocedores de diferentes estudios. Gracias, generación X, por aportarle a la humanidad. ¿Y quiénes representan la generación Y? Mejor conocida como la generación millennial, mi generación. Conoce más acá en Inteligencia Creativa. Y bien, ahora conoceremos un poco más de la generación Y, o mejor conocida como generación millennial, en donde estoy ubicado yo, César Alejandro, en Inteligencia Creativa. Esta es una generación que se le da el concepto de millennial por varios motivos. Uno, porque nacimos finalizando el siglo XX, en las últimas 2 décadas, pero también un novelista llamado Hugh Sprouse escribió un libro llamado La siguiente generación genial, que escribió a principios de los 90. Los jóvenes que se consideran o considerados de la generación millennial son entre los años de 1900, los que nacimos entre los años 1981 a 1996. Aunque alguien que tenga 40 años puede decir que también pertenece a esta generación. Estos jóvenes nacidos a partir de los 80 son una generación, somos una generación digital e hiperconectada. Es decir, en general somos más seguros, curiosos, cuestionadores de lo establecido por las generaciones anteriores y nos ubicamos entre los 25 y 39 años de edad. Somos la primera generación de nativos digitales que experimentamos el nacimiento y consolidación por primera vez de la expansión del Internet. Los nativos digitales toman como natural e indispensable contar con la tecnología en todas las tareas que realizamos, incluso en lo social, como son las redes sociales. En esta nueva era sí se vieron afectados respecto a la libertad social, salir con amigos, viajar, pero utilizamos la tecnología de comunicación con más eficiencia que en el pasado. Son una generación de transición entre lo análogo y lo digital, es decir, nosotros venimos de
de usar bibliotecas, porque todo el que pertenezca a la generación milenial en algún momento de su vida, así fuera a los 10, a los 11, a los 15 años, entró a una biblioteca, ya sea de la universidad, del colegio, pero vivimos esa transición que fue cuando llegaron los teléfonos, cuando empezamos a utilizar el Google, cuando salió YouTube, porque para los centennials que me están escuchando, o los más pequeños de la casa, que también tienen un nombre próximamente, esa generación, los que están entre los 5 y 10 años de edad, teníamos que ir a libros, teníamos que ir a bibliotecas, teníamos que sacar copias. Inclusive en Hispanoamérica, en muchos países latinos, también contando a España, por eso hablo de Hispanoamérica, a finales de los 90 y principios del 2000, para usar una computadora no estaba masificado el uso de computadoras para toda la sociedad. Entonces uno tenía que acudir a cursos. Eso es impensable para alguien que sea centennial, que uno tenía que ir a cursos de cómo utilizar esta herramienta que ya tenía muchos años, sí, en unos 17, 18 años en ciertos países del mundo, pero que no era masiva a nivel global. Y teníamos que ir a hacer cursos de cómo encender, de cómo apagar, de cómo utilizar Word y las aplicaciones, que eran muy pocas, lo más que existían en la época, no es como ahora, ¿no? Pero hoy nacen todos los niños, antes que nazcan ya tienen un dispositivo. Tenemos Wi-Fi hasta en los árboles, ¿no? Generalmente en el río, en el mar, donde estemos hay Wi-Fi. Bueno, en ese tiempo no. Y acudíamos directamente a bibliotecas, a sacar copias. Y la primera década del 2000 todo cambió, porque la computadora, los teléfonos, el desarrollo tecnológico fue en masas y se creó una cultura digital muy fuerte. Vivimos el nacimiento de las redes sociales. Somos promotores y parte de estos cambios que se generaron a finales de los 90 y principios del 2000. Somos una generación de transición, como lo venía diciendo. Y algunos también le dan el nombre de millennial porque nacimos en ese periodo donde terminaba un siglo y nacía un milenio de paso. Las características de esta generación han repercutido en las formas de trabajo, ya que no se contentan solo con la estabilidad laboral como la generación anterior. Los rasgos más característicos de una persona que se encuentra en la generación milenial son, a grandes rasgos, por ejemplo, somos adictos a la tecnología a pesar de no ser unos nativos natos digitales como la generación siguiente, llamada generación Z o Centennial, de la que explicaré en el próximo episodio. Los millennials crecimos con la aparición de las primeras tecnologías y redes sociales, conviviendo con ellas por mucho más tiempo que la generación anterior, es decir, la generación X. En cuanto a la educación de esta generación, los millennials se caracterizan por tener mayor educación que la generación anterior. La gran mayoría tiene un título profesional de educación superior y suelen hablar por lo menos 2 o hasta 3 idiomas. Sí, algunas investigaciones dicen que esta generación a la que pertenezco, de cada 10 millennials, por lo menos 5, y es bastante, hablan 2 o 3 idiomas. Emprendedores. Se suelen catalogar a la generación nacida entre estos años como personas de un espíritu emprendedor muy fuerte. Y esto se puede deber, bueno, a la búsqueda de trabajos que tienen un sentido más que un trabajo estable para toda la vida. Es decir, se habla del equilibrio, del espíritu, de la motivación, de la inteligencia emocional, de la fuerza, del emprendimiento, de dejar huellas a la sociedad. Somos ciudadanos activos. Y digo somos porque pertenezco a esta generación. Obviamente tengo que decirlo. Con valores morales muy marcados. La generación millennial o generación Y suele involucrarse activamente con movimientos y comunidades que sienten que los representan. En esta materia son activos en las redes sociales, organizando y participando en eventos por diversas causas de inclusión y desarrollo. La generación millennial es una generación que le ha tocado vivir una transición, ¿no? Y en el ámbito cultural, musical, político, tecnológico, han sido unos verdaderos creadores. Vamos viendo cómo la generación Baby Boomer, que nombré en el episodio anterior, en el segmento anterior, duraban 20, 30 años en la misma
empresa, vemos cómo la generación X, si bien no tarda tanto o no dura igual que la generación baby boomer en una empresa, suelen ser emprendedores, y la generación Y, que es esta generación millennial, es una generación que buscar un sentido de la vida en todos los aspectos, en el aspecto espiritual, en el aspecto tecnológico, en el aspecto creativo y sobre todo en promover causas sociales, y han estado en una transición que nos tocó vivir, que nos ha tocado vivir, y bueno, hemos sido parte de este movimiento creador de emprendedores, de desarrolladores de tecnología en distintas partes del mundo, y somos una generación que ha vivido la maravilla de entrar en un nuevo milenio, pero también con cosas que nos dejó el pasado y cosas que nos está aportando y hemos aportado en el presente. Gracias, generación millennial, por estar ahí siempre escuchando. Esto es Inteligencia Creativa. Ahora conoceremos a la generación Z, también llamada generación Centennial, los nativos digitales, los que han venido a marcar un hito en la historia de la humanidad. Escuchas Inteligencia Creativa, 4 generaciones. Ahora le toca el turno a la generación Centennial, o generación Z, también como se le conoce. Una generación que está en pleno apogeo, está viviendo, experimentando su proceso, una generación muy joven. La generación Z se denomina así por ser la siguiente a la generación Y, es decir, a la generación millennial. Y también se le conoce como generación postmillennial o centennial. Y se caracteriza por ser la primera generación considerada 100% nativa digital. Es decir, que nació inmersa en la cultura digital. Algunas de las características de esta generación es que es conocida como el último salto generacional de la historia humana reciente y tiene rasgos muy peculiares debido al contexto histórico-cultural en que les ha tocado y les toca vivir. La tecnología es para ellos algo omnipresente. En sus relaciones es parte esencial de su vida. Aún no se conocen los rasgos distintivos de esta generación por estar en pleno desarrollo y no se han incorporado plenamente al mundo laboral. A pesar de lo que he dicho anteriormente, se puede vislumbrar algunas características propias de la época en que están viviendo y que estamos viviendo. Son nativos digitales, son esencialmente una generación que nacen usando celulares inteligentes y todo lo tecnológico que los rodea es parte de su vida. No pueden estar o vivir sin el internet. Desde sus gustos hasta sus relaciones interpersonales, todo tiene un filtro en el mundo virtual, en las redes. La conectividad es la nueva forma de sociabilizar y la moda se rige por los influenciadores de las diferentes plataformas digitales. Es decir, una generación que le ha tocado vivir un cambio totalmente distinto a las 3 generaciones anteriores. Son autodidactas. La generación Z, al encontrarse inmersa en gran cantidad de información y conocimientos que se encuentran disponibles en la red, no espera para aprender las cosas que le interesan, la tienen por segundo, gracias al creciente material didáctico de alta calidad que se está desarrollando a nivel digital. La generación Z tiene la ventaja de poder aprender sin salir de casa o donde se encuentre y le convenga, siendo mucho mejores en la autodisciplina que los millennials. Son pragmáticos. El mayor conocimiento sobre las tecnologías digitales hace que esta generación tenga una habilidad especial para encontrar soluciones con los recursos existentes. Desde pequeños aprenden a manejar su tiempo entre las plataformas y aplicaciones en las que ellos mismos participan y desarrollan, dotándolos de una capacidad realmente especial en la organización de tiempos y espacios. En este sentido pueden ser un poco testarudos por el peso del conocimiento, pero esa pasión los puede llevar a crear grandes cosas. Es decir, son una generación que está en pleno apogeo, en pleno desarrollo, una generación que está inmersa, que nació en el mundo, en el boom de las redes sociales, en el mundo del like, del Instagram, del Facebook, del Twitter,
de todas estas aplicaciones, conocen amigos en las distintas aplicaciones, vemos cómo socializan de una manera totalmente distinta a la que sí socializan o socializaban los baby boomers, la generación X o también los millennials. Una generación 100% de la red, nativos ahí, trabajan desde ahí, viven desde ahí, desarrollan desde ahí. ¿De ahí? ¿De dónde? De la red, del internet, de las plataformas digitales. Es una generación que está en pleno desarrollo y que tiene mucho futuro. Son muy especiales en el sentido de que son puros en decir las cosas, que son transparentes en sus formas de pensar y que, como las generaciones anteriores, están dejando su marca y su huella. Están en un pleno apogeo del siglo XXI y están demostrando gran capacidad en el desarrollo tecnológico, social y cultural. Se hacen escuchar y van en manadas a apoyarse en todos los aspectos, en la música, en la política, en la tecnología, en las críticas, en lo cultural. Es decir, es una generación con mucha transparencia, con muchas ganas de comerse al mundo y que están experimentando cosas totalmente distintas a las 3 generaciones anteriores. Les tocó vivir en un mundo totalmente diferente. No, en esta generación no pasó como cuando llegó la generación milenial. Me explico, es decir, la generación X fue un puente entre la generación baby boomer y la generación milenial, un puente, una transición. En la generación centennial no pudo haber una transición, fue muy rápido el proceso, es decir, saltó de una vez. ¿Por qué? Por el desarrollo de la tecnología, el desarrollo tecnológico de la información que se encuentra en la humanidad en los últimos 15 años y está en pleno desarrollo y se están estudiando los procesos de esta generación centennial que promete y que trae cambios radicales al mundo actual que conocemos. Y voy a explicar y a decir algo muy claro. Todas las generaciones han aportado a la humanidad. Todas las generaciones tienen sus contextos. Ninguna generación ha desaparecido. Y cualquier generación que haya intentado desaparecer a otra no ha podido, porque las generaciones están ahí. Los cambios en el mundo son inevitables. Lo que hay que hacer es adaptarse y respetar la forma de las generaciones anteriores, de las nuevas, con el respeto debido. Pero las generaciones que van dando paso a otras generaciones van dando cambios. El mundo es de cambios, queramos o no. El cambio está ahí. Y esta generación centennial vino a cambiar en su forma. A veces es común en los debates generacionales, aquí entran todas las generaciones. Por ejemplo, un baby boomer va a decir que en su tiempo aprendieron de tal manera. La generación X va a decir lo mismo. Y nosotros, la generación millennial, también vamos a decir lo mismo. También lo dirá la generación centennial en su momento. Pero los contextos históricos y culturales en que le toca vivir a cada generación, a cada persona, son totalmente distintos, nunca son iguales. Pueden haber semejanzas, pero nunca se repiten de la misma manera. Es decir, son distintas formas. Una persona de los años 50, de los años 60, tenía un mundo que venía de la posguerra, no había tanta tecnología, había un mundo clásico todavía por acabar con esos paradigmas. No podía pensar, obviamente, como pensamos hoy en día. Igual la generación X, igual la generación millennial. Los cambios y las culturas y los contextos son totalmente distintos. Lo importante es que desde 1946, en los últimos 70 años, finalizada la Segunda Guerra Mundial, hay un quiebre en la historia contemporánea. Hay un quiebre porque hay una generación, que son los baby boomers, que rompe los paradigmas para que luego sus hijos, la generación X, siguiera rompiéndolos para llegar a los millennials, que fueron alcanzando otras cosas, y viene esta generación centennial que va superando en otros aspectos a una generación anterior. Y es así es la evolución humana, así es la evolución tecnológica, la evolución cultural, la evolución educativa, psicológica, pedagógica. Teorías que creíamos ciertas ya hoy en día no son ciertas. ¿Por qué? Porque el mundo va evolucionando, se sigue investigando, se sigue estudiando. Y voy a saludar a las 4 generaciones que me escuchan en este espacio de Inteligencia Creativa con los porcentajes. Primero, muchas gracias a todas las generaciones que me escuchan.
He tratado de hacer este podcast muy orgánico con estas 4 generaciones sin entrar en debates de problemas generacionales que a veces se generan, pero el cambio está y cada generación evoluciona y es superior a la otra en diferentes aspectos. Es una realidad histórica desde que el mundo es mundo. Pero voy a nombrar a estas generaciones que me escuchan. Ya este podcast lo han escuchado o lo escuchan en 25 países en este momento, con un porcentaje de generación que tengo anotado acá según la última estadística, el 34% que escucha mi podcast, la generación centenial. Saludos y muchas gracias por apoyarme. Esta generación que nació a partir de 1995. El segundo lugar con un 31%, la generación millennial, mi generación. Gracias, no podía permitirme que no me escuchara mi generación. En el tercer lugar, con 25%, la generación X o generación NTV. Saludos para ellos, un abrazo. Y también los baby boomers, obviamente con un porcentaje con mucha diferencia a los anteriores, pero que escuchan un 8% de la generación baby boomer que escucha esto, y un 2% que viene creciendo de una generación que algunos llaman alfa o tiene otra letra, que son los que tienen en estos momentos entre 10 y 15 años, una nueva generación que seguramente en los próximos 5 años será estudiada y tendrá el nombre definido propio a esa generación que va a sustituir a la generación centennial. Como ha pasado en la historia de la humanidad, cada generación va relevando a otra. Muchas gracias por escuchar y recuerden suscribirse a mis plataformas desde donde me estés escuchando para que no te pierdas cada episodio de Inteligencia Creativa. En cada episodio hay una descripción. Ahí están los enlaces de mi blog, de mis redes sociales y de algunas de las aplicaciones donde se escucha el podcast Inteligencia Creativa. Muy amables, gracias por escucharme y que siga creciendo la comunidad. Esto es Inteligencia Creativa. Les habló César Ferrer.